Antes de pasar con los demás temas, se les hablará de una pequeña mini biografía de Carlos Salinas de Gortari. Este nació en la Ciudad de México en 1948. Es un político mexicano y presidente de la República entre los años de 1988 y 1994. Es hijo del senador y secretario del Estado Raúl Salinas Lozano, que fue ministro de Industria y Comercio de su país, y de Margarita Gortari, presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas de México. Carlos se licenció en Economía por la Universidad Autónoma de México en 1969 y complementó su formación en Harvard con un doctorado en Economía Política y de Gobierno. Siguió con la estela política de su padre y con 18 años ingresó a las filas del PRI, donde rápidamente sentó las bases de una meteórica carrera política. Comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda en 1971 y una década después fue responsable de diseñar la campaña electoral de Miguel de la Madrid, que tras lograr una abrumadora victoria en comienzos de 1982, le nombró director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales y después secretario de Programación y Presupuestos. En octubre de 1987, el PRI presentó su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de julio de 1988, y tras una larga campaña electoral donde se encontró sobre todo oposiciones de sindicatos y líderes de movimientos obreros que recelaban su programa económico, Carlos Salinas de Gortari logró su victoria y se proclamó presidente de los Estados Unidos mexicanos para el sexenio de 1988 a 1994. Durante la ceremonia de investidura que celebrada el 1 de diciembre, anunció asuntos principales en su agenda política, entre ellos la de reducción de la deuda externa, el incremento de niveles económicos del país y la lucha contra la corrupción y violencia. Después de las celebradas las elecciones presidenciales del 21 de agosto de 1994, Salinas cedió el bastón del mandato de la República al nuevo candidato del PRI y vencedor de los comicios, Ernesto Zedillo. 20 días después, relevo presidencial que se desató en el país, crisis financiera que colocó a México en bordes de la suspensión de pagos. Los portavoces del gobierno entrantes endosaron la responsabilidad del gobierno saliente y las relaciones entre Salinas y el sustituto se deterioraron bruscamente. En marzo de 1995, Salinas abandonó el país sumiso con la complicada crisis política y personal, atacando a todos los medios políticos que antes habían aplaudido sus decisiones ejecutivas y a la grave situación económica del país tras su mandato. Se unió a la acusación contra el gobierno de contra su hermano Raúl Salinas de Gortari, que supuesto actor intelectual del asesinato, en septiembre de 1994, de quien entonces era su cuñado y secretario general de gobernante del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, José Francisco Ruiz Massius. El, el procesado fue condenado en 50 años de cárcel, aunque el presidente de México mantuvo una convicción de que el juicio fue una trampa política. Tras abandonar México y permanecer varios años en Dublín, se dedicó a estudiar las circunstancias del desarrollo nacional y efectos de globalización, entre otros temas. Regresando de su exilio en 1999, hizo una pública retirada de la política. Elecciones. La designación de Carlos Salinas de Gortari provocó diversos enconos en el interior del PRI. Al momento de su nombramiento, diversos periódicos subrayaron su responsabilidad en materia infraccionaria, gasto público y salarial, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, así como sus enfrentamientos con personajes como Joaquín Hernández, Fidel Velázquez, Alfredo del Mazo y Jesús Silva Herzog, entre otros. Los candidatos contendientes de los otros partidos presentaban un elenco interesante. El PAN nominó a Manuel Contier, un empresario del norte. Cuauhtémoc Cárdenas fue postulado por el PARM y Heberto Castillo por el Partido Mexicano Socialista.
Durante la campaña de Carlos Salinas de Gortari se observó un especial interés por expresar los contenidos que tendría su gobierno, centrándose en la modernización de la vida nacional. La jornada electoral no fue tranquila, ya que se registró una gran cantidad de irregularidades, las cuales fueron expuestas ante la Comisión Federal. Se argumentó que las irregularidades denunciadas eran parciales y no tenían la contundencia política y legal necesaria para su eficacia. Una de las irregularidades que más se dio a notar fue que durante la tarde de ese día, uno de los comisionados encargados del proceso dio a conocer que hubo un error técnico en el sistema de contabilidad de los sufragios y que se estaba trabajando con la Secretaría Técnica para corregirlo, pero los resultados no llegaron hasta una semana después. Los candidatos oponentes al PRI se manifestaron en contra de la comisión alegando fraude por la falla técnica a pesar de que en el sistema se habían invertido cerca de 17 millones de dólares. Restaurado el sistema, los porcentajes favorecieron al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Salinas de Gortari, con un 51.7% de los sufragios. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Algunos de los proyectos y obras más importantes de su sexenio fueron la privatización de Telmex. Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. En los siguientes años, el número de población rurales atendidas pasó de 6.350 a 21.263. También está el Tratado de Libre Comercio. México redefinió los términos de sus relaciones con sus principales socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá. Las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciaron en 1990 y continuaron durante los próximos 3 años. También está la reforma agraria. Salinas anunciaba la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes de la materia agraria, a fin de hacer posible la venta de los elegidos. La reforma fue publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día siguiente. Y en el ámbito social, se promovió ante el Congreso de la Unión la reforma de varios artículos, entre los que se destacan el tercero, de la educación, el 31, que establece la obligación de los mexicanos a contribuir en el gasto de la nación, el 82, donde se enlistan requisitos para ser presidente de la República Mexicana. Entre ellos, se disminuye la cantidad de edad necesaria para ser presidente a 35 años. El artículo 130, que habla sobre la ley sobre las agrupaciones religiosas. Hubo algunos logros alcanzados. En 1988 se presenta el programa Solidaridad Pronasol con la finalidad de la justicia social. Se pretendía dar servicios básicos a las comunidades más marginadas. Hubo rehabilitación y construcción de miles de escuelas, la organización de la población para introducir agua a las comunidades, se introdujo el servicio eléctrico a miles de comunidades, además de la rehabilitación y construcción de cientos de hospitales. En 1989, Ernesto Rufo Apel gana la gobernatura de Baja California Norte, miembro del PAN. Esto es relevante ya que por primera vez un gobierno federal acepta convivir con un gobierno estatal de oposición. Nace el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que estaba conformado por partidos como FCRN y FDN. Se mueren en asesinatos no esclarecidos miembros de este mismo partido. Se estima que fueron alrededor de 400 asesinatos. Se intensifica el narcotráfico y se cree que hay un vínculo con el Güero Palma, el Chapo, los Arellanos Félix con el gobierno salinista. El 1 de enero de 1994 se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y ocupa San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Abasolo y Chalán del Carmen, donde nace la figura del subcomandante Marcos. También se crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CONACULTA. Tratado de Libre Comercio, sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El Telecán se creó con la idea de que América del Norte desarrollara un poder económico similar al de Asia y la Unión Europea. Algunos argumentan que el tratado benefició a la economía mexicana, pero otros sostienen que gracias al Telecán aumentaron en el país azteca la pobreza, el desempleo y la inmigración.
El 5 de febrero de 1991 iniciaron las negociaciones del Telecán durante una reunión ministerial en Toronto, por lo que el acuerdo comercial fue firmado por el presidente estadounidense George H.W. Bush el 8 de diciembre de 1992, por el primer ministro canadiense Brian Mulroney el 11 de diciembre y por el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari el 14 de diciembre. De igual forma, los tres países lo firmaron el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, provocando el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. En 2017, el expresidente Carlos Salinas de Gortari aseguró que la firma original del tratado permitió que México dejara de depender del humor y la retórica de Estados Unidos en asuntos comerciales y también, según él, brindó al país la certidumbre a largo plazo para inversiones. El Telecán ha sido tema de debate desde la creación. Organizaciones sociales han denunciado que el sector agrícola en particular fue uno de los más afectados porque ingresaban más productos de Estados Unidos al mercado nacional que los producidos en el propio país. También se perdieron muchos empleos en el sector de las maquilas. Las empresas mexicanas que no figuraban en el mercado de Estados Unidos quedaron en desventaja, pues no contaban con la tecnología necesaria para competir al mismo nivel. Desde la implantación del acuerdo, los niveles de pobreza extrema subieron rápidamente de un 16% a un 28% en los primeros 5 años, pero a pesar de la gran incertidumbre que se supone la pandemia de COVID-19, las autoridades y expertos ven con esperanza el flamante tratado México-Estados Unidos-Canadá TMEC, que reemplazará al Telecán que rige desde 1994.